Voces. Voces. Una antología sonora del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades. Angélica Morales Sarabia es maestra en Historia y cursa el doctorado en esta disciplina en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Actualmente está adscrita al programa Procesos de Democratización en el Marco del Siglo XXI, en el proyecto de investigación Democracia e Inclusión Social en la Ciudad de México, Actores Sociales, Régimen Político y Esfera Pública en el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM. Entre sus últimas publicaciones destacan los artículos Las mujeres de clase acomodada a través de la mirada de Ricardo Ramírez y El Centro Histórico para quién, ambos publicados en la revista A Pie, Crónicas de la Ciudad de México en el 2004. En esta sesión elegí dos textos, uno que escribí hace ya 2 años y uno que elaboré a finales del año pasado. Ambos textos son partes de un proceso en los que he tratado de profundizar desde una visión histórica y social sobre la ciencia. El primer texto trata sobre el Instituto Médico Nacional y los primeros pasos en la experimentación terapéutica de las plantas experimentales, y el segundo texto habla sobre una mentalidad muy hegemónica sobre la educación en las mujeres decimonónicas. El Instituto Médico Nacional y los primeros pasos en la experimentación terapéutica con plantas alucinógenas. El poder cultural de las plantas indígenas en el pasado y en nuestro presente nos obliga a reconstruir su trayecto a través del tiempo, dar cuenta de las distintas apropiaciones y representaciones que se han hecho a lo largo de nuestra historia. Como lo ha señalado Carlos Viesca, las plantas no existen como entidades abstractas, sino en la mente de los hombres, en lugares concretos, arraigados a un universo interpretativo. Así, al remontarnos al pasado, es necesario no solo dar cuenta de lo que se esperó de ellas en tal o cual caso y que se obtuvo, sino más importante aún, lo que simbolizan. Del ámbito mágico religioso, las plantas transmutaron a finales del siglo XIX al mundo de la experimentación terapéutica. Fue un momento irrepetible para la medicina experimental mexicana en la que coincidió un interés científico y un interés político por valorarlas. Esta valoración tuvo sus propios alcances y limitaciones, que en síntesis se redujo al descubrimiento y clasificación de sus principios activos. Para modernizar la materia medicamentosa en el siglo XIX y principios del siglo XX, se buscó explorar de manera eficiente los principios activos de las plantas. El paradigma positivista brindó el método y la filosofía. La química ocupó un lugar preponderante en el desarrollo de la farmacología, centró su interés en el descubrimiento de los principios activos o sustancias responsables de la acción curativa de las plantas, con miras a la producción industrial. A la vista de los años, quizá nos parece una visión limitada de lo que implica el estudio de las plantas indígenas, pero que sin embargo en su momento representó un paso crucial para desentrañar sus potencialidades terapéuticas. Javier Lozoya ubica 3 momentos históricos en el estudio de las plantas indígenas. A. El primer momento entre 1552 y 1590. A este periodo corresponden la elaboración de las obras clásicas que han llegado hasta nuestros días de la mirada de los españoles sobre el herbolario indígena. Asimismo, la literatura médica novohispana sobre las plantas medicinales indígenas. B. Un segundo momento lo ubica en las últimas décadas del siglo XVIII, en el marco de las expediciones científicas impulsadas desde la metrópoli para conocer y explotar de manera sistemática y racional los recursos naturales. Y C. El tercer momento la ubica a finales del siglo XIX, con la creación del Instituto Médico Nacional. En este tercer momento es cuando se produce la mayor bibliografía científica sobre las plantas indígenas que ha llegado hasta nuestros días.
Con la creación del instituto, los conocimientos directamente involucrados en la investigación y elaboración de medicamentos alcanzó un nivel de competencia nunca antes registrado. Su agenda de investigación fue equiparable a la que sus pares en Francia, Inglaterra o Estados Unidos realizaban. En su misión y objetivos encontramos los principios que delinearon lo que en épocas más tarde se entendió como medicina nacional. Por decreto del Congreso de la Unión, se autorizó la creación del Instituto Médico Nacional el 1 de diciembre de 1888. Su objetivo, el estudio de la flora, fauna, climatología y geografías médicas nacionales y sus aplicaciones útiles. Sus labores comenzaron oficialmente en 1889 con un personal reducido. Las tareas de investigación originalmente se dividieron en 5 secciones. Sección primera, Historia Natural Médica, sección segunda, Química Analítica, sección tercera, Fisiología Experimental, sección cuarta, Clínica Terapéutica, sección quinta, Climatología y Geografías Médicas. El instituto se colocó en una línea de investigación innovadora, pero a diferencia de sus pares, se declaró heredero directo de una tradición científica. Encontró en la literatura del pasado una fuente de conocimiento e identidad. Creyó encontrar en ellas un continuum en su objeto de estudio, un sentido progresivo y de perfeccionamiento. Esto tuvo un poder ideológico y cognoscente impresionante, máxime cuando hablamos de una ciencia en proceso de institucionalización. Su posibilidad de contribución al conocimiento de la terapéutica experimental mundial de inicio resultaba alentador. Se instituyó como parte del protocolo de investigación para las plantas indígenas la consulta de la obra Historia Natural de la Nueva España del protomédico Francisco Hernández. Esta obra se convirtió en la guía fundamental que influyó en la agenda de investigación, siendo el telón de fondo de las representaciones científicas del Instituto sobre las plantas indígenas. A lo largo de su existencia, el instituto realizó investigaciones con una diversidad de plantas. Con algunas mantuvo el interés por varios años y aparecen recurrentemente en los programas anuales de trabajo. Plantas como el zapote blanco, el estafiate, el yolosóchil o el zoapatli atrajeron el interés de los médicos y farmacéuticos del instituto. Cada investigación sobre las plantas debía contemplar su historia natural, su clasificación botánica, su composición química, sus propiedades fisiológicas, sus propiedades terapéuticas, sus formas farmacéuticas más apropiadas y su posología. Otras plantas pasaron rápidamente por los laboratorios al verificarse su inocuidad o toxicidad. En estos casos también se hacía saber para desenterrar de la medicina vulgar cualquier uso. Existen listas de plantas clasificadas por sus cualidades tonicardíacas, diuréticas, analgésicas, hipnóticas, etc. La forma en que se seleccionaban para formar parte de los programas anuales de trabajo podían provenir de la abundante información vulgar, es decir, del uso consuetudinario de la planta y por tanto de la riqueza de la información empírica disponible o de una petición proveniente de algún ministerio. Aportaciones de la terapéutica experimental en el estudio del peyote, ololuqui y toloache. A continuación detallo de manera general la percepción y tratamiento de la experimentación médica de 3 plantas indígenas, el peyote, el toloache y el ololuqui. Si bien el interés por estas 3 plantas surgió en el mismo contexto, la representación científica que se hizo de cada una de ellas fue distinta. En un primer nivel, esto puede explicarse por su complejidad y los retos que imponía para su correcta clasificación botánica y su análisis químico, fisiológico y terapéutico. Máxime, si consideramos que la infraestructura técnica y de recursos humanos siempre fue deficitaria en el instituto. Sin embargo, existen otros elementos discursivos que impregnan el estudio sobre las plantas indígenas que todavía permanecen ligados a las representaciones precientíficas y que jugaron un papel definitorio sobre su papel en la terapéutica nacional. El peyote. El interés del instituto por la planta del peyote se vio reforzado tras algunas publicaciones etnográficas y médicas publicadas en los Estados Unidos e Inglaterra a finales del siglo XIX. El interés científico a nivel mundial era reciente. Apenas en 1891 se había dado a conocer en el extranjero su composición química y algo de su acción fisiológica. Si bien se sabía de su arraigo en algunas culturas indígenas mexicanas, fue hasta ese momento que se incluyeron como parte de los programas anuales del trabajo del instituto. Durante el siglo XIX se hizo énfasis tanto en la farmacia como en la medicina por encontrar sustancias alcaloides en las plantas. Se le consideró como la más poderosa
para la materia médica y por tanto la más eficaz para tratar los trastornos del cuerpo. Por eso causó tanto interés y expectativa para la ciencia médica la potencialidad terapéutica que ofrecía el peyote. El instituto inició formalmente sus investigaciones en 1900, publicándose intermitentemente los resultados obtenidos en los siguientes años. En 1914, la revista de Anales del Instituto Médico Nacional publicó un artículo que intituló Peyote, en el cual presentaba un estado del arte de lo que hasta ese momento se conocía en las fuentes históricas, etnográficas y la farmacología a nivel nacional. Cabe resaltar que de muy pocas plantas que investigó el instituto se contó con tan rica información histórica, etnográfica y científica. El artículo ya clasificaba al peyote como uno de los modificadores nerviosos equiparables al opio, la estricnina, la marihuana o la digital. Si bien las fuentes históricas y etnográficas reportaban un panorama mucho más amplio de los usos terapéuticos, estos no podían ser avalados por el instituto, ya que desde su propia experiencia eran incorrectos. Finalmente, sus investigaciones fisiológicas demostraron alguna acción importante sobre el corazón y los relatos históricos señalaban modificaciones en el cerebro y en los centros nerviosos, por lo que fueron las líneas de exploración. Las observaciones clínicas se realizaron en pacientes sanos o convalecientes de diversos padecimientos y enfermedades crónicas. Esto los llevó a considerar al peyote como un verdadero tónico cardíaco mucho más prometedor que la propia digital, que representaba en ese momento muchos problemas. El instituto, en este sentido, fue fiel a los lineamientos marcados por la farmacología y la ciencia médica de la época, al interesarse más en la medicina psicodinámica de sus alcaloides. Aún así, reconocía que se trataba de una droga compleja que representaba grandes retos para la ciencia médica de la época y por tanto representaba más interrogantes que certezas sobre sus potencialidades en la terapéutica. El mito del toloache. Otra de las plantas que estudió el instituto fue el controversial toloache, uno de los ejemplos corrientes utilizados cuando alguien quiere hacer una sentencia despectiva o irónica acerca de una persona que sufre por mal de amores o bien se encuentra letargada en sus efectos es: a este le dieron toloache. Es una frase mítica que hace referencia a los efectos embrutecedores de una sustancia que durante el porfiriato presuponemos fue del todo recurrente. Por las indicaciones contenidas en los reglamentos y códigos sanitarios, inferimos la importancia que seguía teniendo la planta en las prácticas consuetudinarias de la medicina popular y la brujería de ese periodo. Si bien nunca fue prohibido el consumo del toloache, sí existió una preocupación por tener un mayor control de su venta. Desde 1870 se registraron acciones tendientes a normar la venta preferentemente con receta o con autorización de corte administrativo. La planta se incluía en las bases para la reglamentación de las boticas, droguerías y otros expendios de sustancias medicinales o para uso industrial, en la lista 2 y 3. Se indicaba que solo podía ser vendida por prescripción farmacéutica y los herbolarios solo podían venderla a los farmacéuticos. De acuerdo al Código Sanitario de 1902, el toloache, junto con otras plantas como los codos de fraile, la cebolleja, los colorines, la cicuta, la marihuana, la hierba de Puebla y el zopatli, estaban incluidas en la lista de plantas y animales medicinales que los recolectores solo podían vender a los farmacéuticos y droguistas. Esto nos indica que la planta se vendía tanto en mercados como en boticas. Sin embargo, es reconocida por las autoridades sanitarias cierta peligrosidad en su consumo, por lo que se buscaba normar su prescripción. La planta del toloache fue incluida en el programa del instituto en 1891 y no se reporta ningún tipo de reconstrucción de su historia, clasificación ni experimentación fisiológica o clínica. Sin embargo, localizamos un artículo breve sobre el toloache de la autoría de Altamirano, que publicó en 1901 en la Gaceta Médica de México. Situación que nos llama la atención. El doctor Altamirano no publicó ninguna de sus investigaciones sobre el toloache en los anales del Instituto Médico Nacional, máxime al tratarse de una planta incluida en el programa de trabajo. La Academia Nacional de Medicina solicitó a Altamirano que recabara información con médicos que ejercieran su oficio en poblaciones pequeñas y apartadas para saber si ellos tenían algún reporte que señalara, en su opinión,
si tal o cual caso de enajenación mental era producida por las plantas tóxicas suministradas por mujeres celosas o por algún rival. Además, le solicitaban analizar detalladamente un artículo publicado por un doctor Pilgrim de Nueva York, en donde presentaban conjeturas sobre algunas plantas que producían locura. A grandes rasgos, el artículo del doctor Pilgrim describía unas semillas locas que clasificaba como Datura stramonium, toloache, y otras como Cannabis indica, marihuana, las cuales tenían las mismas propiedades y eran usadas por un pueblo para fumar y producir fenómenos de excitación cerebral. También hacía referencia a la planta loca, una leguminosa que clasificaba como Astragalus mollissimus, que producía efectos similares en los animales y aún en el hombre que las manejaba con frecuencia. Incluía también otras leguminosas. En síntesis, el doctor Pilgrim era renuente a reconocer que estas plantas produjeran un estado de locura permanente. Señalaba además que esta era una opinión muy propia de México y se remitía al caso mítico de la emperatriz Carlota para fortalecer sus ideas. Señalaba que popularmente se decía que había comido un cocimiento de semilla loca que la había llevado a la locura. Rápidamente Altamirano señaló que se sabía que las semillas de la datura, como el caso de la marihuana, producían efectos cerebrales que podían llegar hasta delirio violento y la locura, pero eran de orden pasajero en lo general. En el caso de la marihuana reconocía efectos más prolongados, expresándose en forma de manía, estupidez y tendencia al homicidio. Al igual que el doctor José Ramírez, miembro del Instituto Médico Nacional, él había encontrado en sus estudios sobre el peyote esta situación. Altamirano se remitió nuevamente al protomédico Hernández, quien citaba por lo menos 14 plantas que tenían alguna repercusión en el cerebro. Entre ellas se encontraban las semillas del toloache y varios géneros y especies de hongos nombrados por los aztecas como tehuintli. Finalmente, el doctor Altamirano reunió la información del doctor Pilgrim, del protomédico Hernández y de la descripción muy completa realizada por un tal doctor Oliva, quien llamaba al toloache flor de muerto y que esta planta generaba delirios prolongados. Tal afirmación del doctor Altamirano resultaba apresurada, contrasta con el método y profundidad con que solía presentar sus investigaciones sobre plantas indígenas y si bien se apoyaba en lo dicho por el protomédico Hernández, en cuanto al reconocimiento de la existencia afectiva de las plantas que podrían ocasionar locura, no incorporó otros de los aspectos terapéuticos que también eran descritos por Hernández. Las semillas y las hojas se preparaban en infusión o ungüentos para los dolores reumáticos. Se ascribió a la clasificación botánica de Pilgrim, quien clasificaba al toloache como Datura stramonium, sin entrar en mayor polémica. Actualmente se sabe que en México prehispánico se recurrió a varias especies de daturas, de las cuales se reconocen sus poderes medicinales y alucinógenos. Se utilizaban como cataplasmas para aliviar los dolores reumáticos. Algunos autores contemporáneos señalan que las más usadas en los aztecas fue la Datura inoxia. La Datura stramonium es nativa del este de los Estados Unidos, aunque otros autores, como Javier Lozoya, clasifican al toloache como Datura stramonium. El oleoluqui. El oleoluqui es otra de las plantas alucinógenas que mencionaba el protomédico Hernández. Al igual que las anteriores, esta también estuvo presente en los programas de trabajo del Instituto Médico Nacional en los años 1900 y 1901. En esta ocasión, el doctor José Ramírez fue el responsable de hacer los estudios sobre la planta, que la clasificó como Hipomea sidofolia. Aunque en 1900 aún no se sabía de los efectos fisiológicos en el hombre, el doctor Ramírez era optimista de su potencial analgésico. El impacto en el cerebro había sido imposible medirlo en los animales, por lo que esperaba poder observarlo mejor en las personas. Pero esta tarea, como él lo refiere, se lo dejaba a los clínicos y aún así alentaba para que se aplicara la planta en su presentación farmacéutica o en polvo o en tintura. Conclusiones. Al final, los resultados sobre las tres plantas fueron desiguales. Las indagaciones sobre el peyote cubrieron el protocolo de investigación reglamentado en el instituto, que incluía su clasificación botánica, química, fisiológica y clínica. En el caso del oleoluqui, no se cubrió por completo el protocolo, solo se asentó su clasificación botánica y fisiológica, sin ser esto un impedimento para recomendar sus bondades terapéuticas como analgésico. Por su parte, el toloache
quedó en el suspenso. El tratamiento que se le dio a la planta estuvo determinado más por el prejuicio que por la indagación científica. Si bien el instituto la incluye en algunos de sus programas anuales, no se reporta ningún tipo de investigación. El protomédico Francisco Hernández ya registraba que el peyote y el ululuqui gozaban de respeto por su potencial adivinatorio. También se les reconocía sus cualidades terapéuticas. El peyote se utilizaba para curar heridas o disminuir el dolor por hinchazones o pasmos. El mismo doctor Río de la Loza había registrado el uso que le daban algunos indígenas en Tepic para minorar el dolor durante las largas caminatas. Sin embargo, estas cualidades no fueron estudiadas por el instituto. Por su parte, se señalaba que el toloache se utilizaba en cataplasmas para curar los dolores reumáticos. Por desgracia, su poder para producir alteraciones cerebrales resultó mucho más alarmante por producir cierto tipo de embriaguez. La existencia de la literatura extranjera escrita sobre el peyote contribuyó de manera decisoria para transformar la percepción sobre el tema. En el caso extremo, permaneció el toloache, que no pudo desprenderse del estigma. La utilización para obtener el amor mal correspondido era una práctica a todas luces reprobable e inmoral que hacía desconfiar de su eficacia terapéutica. En peor situación se encontró la marihuana. Con relación al uso de fuentes novohispanas, el instituto encontró una fuente de identidad y legitimidad. Obras que transmitieron finalmente una visión parcial y subjetiva, perdiéndose la visión holística de la medicina indígena. Estas obras, sin lugar a dudas, tenían una influencia poderosa en el proceso de institucionalización de la botánica y del conocimiento de la materia médica. Si bien la selección que hizo el instituto de las fuentes novohispanas quedó circunscrita a los planteamientos del positivismo, podemos observar que sus aportes fueron trasladados mecánicamente y muchas veces empobrecidos. Aún así, fue un primer paso dentro de un largo camino de maduración de lo que ellos llamaron la medicina nacional. En lo que se refiere al estudio experimental con plantas alucinógenas, no se volvió a registrar, salvo extraordinarias excepciones, como los trabajos realizados por el doctor Salvador Roquet durante la década de los 60 y los 70, truncados violentamente por una total incomprensión y conservadurismo de la ciencia médica, en mancuerna con una política prohibicionista instrumentada por el Estado. Las mujeres de clase acomodada a través de la mirada de Ricardo Ramírez. Poco sabemos de Ricardo Ramírez. Lo único que tenemos de él es un discurso que intituló La enseñanza de la historia natural, leído el 26 de agosto de 1897, durante el segundo concurso científico mexicano en representación de la Sociedad Mexicana de Historia Natural. En este discurso, expone una diversidad de problemáticas relacionadas con la condición deficiente de la instrucción en el pueblo mexicano y hace una defensa y reivindicación de la enseñanza de la historia natural en el pueblo. En su alocución está presente el tema de la inmigración extranjera y el protestantismo. Si bien no se confiesa religioso, sí respetuoso de la tradición. Sabe que la colonización derrama ilustración, pero también declara una guerra inexorable y de rápido exterminio a las razas que han quedado rezagadas en la vía del progreso. Ramírez, como muchas de las personalidades ligadas al mundo intelectual, se ascribió a las ideas darwinistas. Este pensamiento influyó profundamente en la orientación de la educación y la ciencia de la época. Podemos rastrear la influencia de este pensamiento en algunos naturalistas como José Ramírez o en grandes pensadores como Justo Sierra o Vicente Rivapalacio, quienes aplicaron la tesis central del evolucionismo biológico para explicar las condiciones sociales y evolutivas del indígena. Aunque Ricardo Ramírez abordó diversos temas relacionados con la educación nacional, en este ensayo solo vamos a resaltar un punto: sus opiniones sobre la educación oficial que recibían las mujeres de clase acomodada. Para él, la condición de la educación en este extracto social constituía un problema social tan acuciante como la condición del atraso de los indígenas o la ignorancia prevaleciente en las clases populares. Entre el justillo y el corsé, la educación de las mujeres de clase acomodada. Las preocupaciones de nuestro autor sobre la educación de las mujeres de clase acomodada se ubican en un contexto social y económico que contribuyó a delinear una nueva ética sobre el trabajo y una nueva función social de la educación. En la última década del siglo XIX mexicano, se aceleró el desarrollo de la economía capitalista
que demandó un nuevo perfil del obrero. En la prensa se discutió sobre la capacidad productiva del individuo y la importancia de mantener su salud física y mental, al considerárseles también como un valor económico que se traducía en riqueza para la nación. Se insistió en mejorar la situación de la instrucción pública y mucho se escribió sobre el papel transformador de la educación. Sin embargo, la moral burguesa no veía con buenos ojos la inserción de las mujeres en esta economía laboral, aunque era un hecho que se estaba incorporando, no sin fuertes contradicciones y desigualdades de género. Para muchas mujeres, trabajar no era una opción, sino una necesidad de supervivencia. Las mujeres se integraron de forma acotada a los ramos de servicios y de manera mucho más restringida al ramo manufacturero. Al respecto, Carmen Ramos Escandón señala que a las tradicionales estanquilleras, porteras, aguadoras, vendedoras de alimentos y sirvientas se sumaron las maestras, las obreras, las empleadas de comercio y hasta artistas de teatro. Pero no debemos olvidar, insiste la autora, que las mujeres venían desempeñando diversos oficios, generalmente insertados en el ámbito doméstico y sin ninguna percepción salarial. Otro medio que nos permite observar el surgimiento del nuevo rol de la mujer más claramente está ligado a la élite porfiriana. La prensa comenzó a insertar secciones exclusivas para mujeres o bien proliferaron revistas femeninas. En ellas se enunciaban productos de belleza, los últimos gritos de la moda, pero a la par estaban repletas de artículos en donde se mostraba a la mujer en actividades públicas, ya fuese eventos sociales, encabezando alguna actividad de beneficencia o concursos en donde mostraba sus habilidades técnicas como el manejo de la máquina de escribir, la red telefónica o bien sus destrezas en la ejecución de algún instrumento musical. Pero lo que hay que resaltar es que estas publicaciones en gran medida fueron portavoces de una nueva mentalidad sobre la importancia que debía tener la educación y el trabajo en las mujeres. Existe otro tipo de publicaciones como la prensa obrera. Es posible rastrear en este periodo una creciente crítica de las mujeres sobre los roles tradicionales que les eran asignados. Algunos sectores de obreras o mujeres de la clase media dejaron constancia de su oposición, ya fuera como articulistas en medios impresos o a través de la participación política. ¿Qué cambios o rezagos se estaban registrando en relación con las mujeres de la élite porfiriana para que Ramírez les dedicara un espacio importante en su evaluación sobre la educación nacional? Fueron normalmente las clases populares quienes concentraron el interés de este tipo de reflexiones. Por ello, el discurso de Ricardo Ramírez resulta tan atrayente. El surgimiento de una incipiente conciencia feminista, acompañada de esta nueva ética del trabajo, nos lleva a plantear hipotéticamente que para Ramírez las mujeres de clase acomodada estaban quedando a la zaga en estas transformaciones. Así lo expresa su inquietud sobre el estado de la educación de las mujeres. Ramírez es crítico de la educación oficial, a la que son sometidas las mujeres de clase acomodada, y si bien no rechaza del todo ciertos principios de este ideal, sí pone en entredicho algunas de las tesis que dieron sustento a la creencia de que la mujer, por su naturaleza y fisiología, carecía de una capacidad equiparable a la masculina. Y cito: «Se le prohíbe con rigor ocuparse de cualquier asunto serio, como cosa impropia de su sexo. Se deprime y se deforma su entendimiento con el mismo intento que se deforma su cuerpo con el justillo y el corsé y sus pies con el calzado. Deprimida su inteligencia, ¿cómo podría dirigir una familia, educar a sus hijos, sostener por sí sola? Todo esto es secundario y tiene que ceder a su principal destino». Esta educación oficial alejó sistemáticamente a la mujer del ámbito intelectual y por otro lado demuestra cómo la depresión de su inteligencia no se encontraba en su supuesta naturaleza, sino en un imperativo social. Sobre la educación oficial. Para Ramírez, las mujeres son sometidas a los lineamientos de una rígida honestidad que les exigía controlar sus pasiones, sus sueños y aspiraciones. Esta moral se ejercía desde el seno familiar, la iglesia, la escuela. Por eso, Ramírez decía que producía el efecto contrario que deseaban combatir, la entrega de las mujeres a los placeres sensuales. Uno de estos placeres, sin lugar a dudas, constituyó la búsqueda del amor romántico. Y si bien existía una fuerte crítica a este comportamiento, paradójicamente constituyó uno de los espacios para sí mismas.
al representar la única salida emocional ante una situación de opresión. Cito: imbuyen la creencia de que su única misión es el amor y el amor acrisolado exige el sacrificio de todo, hasta el de la honra, y la mujer se resigna a cometer, llegado el caso, esta sublime tontería. Esta es la reclusión en la que vive la mujer entre nosotros. No es posible ninguna reunión sin los amoríos, sin la presencia de los padres cuidando la castidad de sus hijas. Temen, sin embargo, las acechanzas de la seducción. Por otro lado, Ramírez reconoce que si bien la condición material de estas mujeres estaba rodeada de consideraciones, seguían siendo instrumento de los placeres sensuales del hombre. El hombre, en ese sentido, aparece como hipersexualizado, controlado por sus bajas pasiones. Las pasiones, los deseos, pasan por el tamiz de la moralidad. Lo que se busca es recortar el deseo para que solo queden hechos morales. Para Ramírez, la literatura era otra forma de mantener a las mujeres obsesionadas por la búsqueda del amor. Va desde el teatro a la literatura caballeresca hasta las recientes novelas por entregas en las que cree encontrar el dato objetivo que sostiene su tesis. Para él, esta literatura era una buena muestra estadística de las tendencias a mantener a la mujer obsesionada por el amor. Para nuestro autor, es necesario sacar a la mujer de la depresión artificial que impone la educación oficial, a través de una educación sustentada en los verdaderos valores del conocimiento y la cultura. Reconoce que si bien las mujeres no eran alentadas para recibir una instrucción profesional, había algunas de espíritu elevado que habían conseguido el grado más alto del saber, detentar un título profesional. Contrasta el poco interés que le causa a otro tipo de mujer. Solo encontramos una referencia a la otra, a la de clase inferior, a la que describe como esclava sumisa y resignada al trato brutal del marido. Su parquedad no puede considerarse como desdén, pero sí como expresión de una mentalidad arraigada en una época en la que se pensó que el individuo por sí mismo podía subvertir su condición de opresión material y moral. Para él, las clases populares permanecían en una situación de degradación no por falta de oficio, que solían tenerlo y realizarlo a la perfección, sino por su completo desinterés por el amor reflexivo del progreso y los goces refinados de la cultura intelectual. Cuestionamiento a la naturaleza femenina. Su crítica al ideal de mujer, reproducido por la educación oficial, surge a partir de un rechazo a la tesis que mantuvo la ciencia médica sobre la existencia de una naturaleza femenina. Ciertamente Ramírez nunca nombra a su interlocutor, pero se desprende a quién está dirigido el mensaje: a la clase médica. Situación doblemente interesante, ya que el artículo fue publicado en la revista Anales del Instituto Médico Nacional con un pie de página que a la letra decía: publicamos el presente discurso, que aunque se aparta de la índole de nuestra publicación, tiene grandes puntos de contacto con las ciencias que se cultivan en el Instituto Médico Nacional. Es innegable que el discurso rompía con una línea editorial sumamente rígida, que en lo general se especializaba en informes de trabajo, resultados de investigación sobre la materia médica, terapéutica, estudios sobre las condiciones del agua o sobre los recursos agroindustriales del país. El discurso de Ramírez representa una visión compartida por los miembros de la Sociedad Mexicana de Historia Natural y del Instituto Médico Nacional en la tesis central, la defensa de la enseñanza de la historia natural en la educación nacional. Pero también reconozco que muchos de sus planteamientos entrañan un pensamiento que intenta cobrar distancia de un ideal de mujer. La crítica de Ramírez no era inocua, estaba cuestionando lo dicho por uno de los grupos profesionales emergentes más importantes de la época, la clase médica. La crítica resulta sumamente reveladora de su pensamiento sincrético, que si bien no está completamente alejado del ideal hegemónico de la mujer, pues reconoce una disposición hacia los sentimientos nobles y desinteresados sobre el amor, una disposición natural hacia la maternidad y una predisposición al mundo de las bellas artes, sí expresa un pensamiento que intenta refutar, a partir del evolucionismo biológico, la supuesta naturaleza femenina. Sus palabras reflejan a un intelectual atento a los cambios que estaba registrando la sociedad porfiriana en relación con la lenta pero creciente visibilización en el espacio público de las mujeres. De manera sucinta, la tesis que legitimó la desigualdad entre mujeres y hombres reconocía la existencia de una naturaleza femenina, temperamento y humor, y una fisiología,
particularmente aquella ligada a sus órganos y a su actividad reproductora, que las condenaba a una incapacidad de autocontrol y poca disposición al desarrollo de las habilidades intelectuales. Para Ramírez, se ha invocado el destino de la fisiología de las mujeres para disuadirla de cultivar su inteligencia y de pretender una posición independiente y honorable. Cito: se ha negado a la mujer, en nombre de la ciencia, en nombre de su sexo y hasta en nombre de la moral, la aptitud para una instrucción superior y la conveniencia de que adquiera una instrucción y menos de que se dedique a una profesión. Difícil es juzgar de las aptitudes mentales de la mujer a causa de la depresión artificial a que se sujeta su entendimiento, como es difícil clasificar el cráneo de las tribus llamadas cabezas chatas por causa de la deformación que han sufrido intencionalmente en esa parte del esqueleto. Todo ello lo llevó a señalar que al no existir ninguna forma científica de comprobar escalas diferentes de inteligencia entre mujeres y hombres, la capacidad para recibir conocimientos sobre una profesión dependía de la aptitud individual y no del sexo. La condición de desigualdad de la inteligencia no residía, por tanto, en una fisiología femenina, sino en un condicionamiento social aprendido y reproducido por la educación oficial. La falta de evidencias objetivas, científicamente observables, era la prueba fehaciente que lo llevaba a poner en tela de juicio tal precepto. Una vez planteado lo anterior, Ramírez permaneció inmerso en el mundo de las determinaciones de la vida organizada, lo que le llevó nuevamente a colocar la identidad de la mujer a partir de su función social primigenia, la reproducción y la educación de los hijos. Cito: la instrucción educativa e intensiva debe extenderse a la mujer por su propio bien y por el de sus hijos. La madre, que es la única que recibe al niño en estado verdaderamente plástico, con el entendimiento completamente desocupado, es la que decide, según su cultura, del porvenir del hijo. Hoy en día estas condicionantes siguen conformando una parte fundamental de la identidad de la mujer. De manera crítica, Marcela Lagarde defiende que los elementos constitutivos de la identidad de la mujer del siglo XX se sintetizan en una identidad de seres para los otros, estructurados por la sexualidad, el trabajo y la subjetividad enajenadas para dar vida, sentido y cuidado a los otros. Esta definición calza muy bien con esta visión que encuentro en Ramírez. Para él, básicamente, existían dos funciones centrales en la vida de las mujeres. La función más importante de cualquier ser organizado es la de vivir y procurarse los medios de subsistencia. Vive, por lo general, mucho tiempo antes y después del periodo destinado a la procreación. Por tanto, para la mujer como para la planta y el animal, la función preferente a cualquier otra es la de procurarse los medios de subsistencia. La segunda función que encontró Ramírez fue la perpetuación de la especie, y cito: así pues, la segunda función en orden de importancia es para la mujer la alimentación y la educación de los hijos. Todo lo demás es accesorio, debe ceder ante las funciones esenciales de la vida. Por ello, la función social de la educación y del trabajo en las mujeres trasluce la gran paradoja que encierra su concepción moderna, constriñe y al mismo tiempo otorga nuevas posibilidades de realización individual. Busca adiestrar a las mujeres a través de la educación en la lógica de la economía laboral, pero las limita a ciertos ámbitos de esta. Ramírez no pudo sustraerse a las fuertes determinantes culturales y sociales que rigieron a una sociedad patriarcal como la porfiriana, por lo que su propia imagen de lo que debe ser la educación y la autonomía de las mujeres sigue fuertemente atada a un ideal femenino educado, autosuficiente, siempre y cuando no fuera en detrimento de su desempeño como madre y esposa, en la medida en que sigue siendo la reproductora de los valores morales, de la cultura y de la memoria. La exigencia, así, hacia las mujeres se acrecienta, no desaparece la rígida moral hacia ellas de la que fue crítico Ramírez. Por el contrario, esta toma un nuevo cariz de modernidad liberadora. Carmen Ramos Escandón señala que cuando en la prensa, y en particular en la prensa obrera, cobró relevancia el tema sobre la conciencia del trabajo en las mujeres, se difundieron valores hacia la disciplina, la educación y la sumisión, existiendo así una correspondencia entre los valores constitutivos de su desempeño en el hogar y los del trabajo. Recordemos además que las mujeres se integraron a los ámbitos de la economía más tradicional o menos receptivo a la innovación tecnológica, situación que influyó también en la percepción de su propia actividad laboral.
Por otro lado, no desapareció el rechazo hacia el trabajo de las mujeres. Al contrario, siguieron vigentes una serie de cuestionamientos fuertemente moralizantes sobre su actividad en un espacio que les obligaba a convivir con hombres o a desarrollar actividades impropias de su sexo. En este sentido, aún faltaba mucho tiempo para que se transformara la percepción social de la actividad laboral de las mujeres como una actividad socialmente aceptada y valorada. Voces. Una antología sonora del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades.